Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz, portal que nos permite descubrir, analizar y aprender temas interesantes que hagan de nuestra vida un verdadero arte de vivir. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de tristeza cuando visitas a un familiar tuyo y no te recuerda y te pregunta quién eres tú? Hoy vamos a hablar de qué podemos hacer para minimizar esa situación tan triste y lograr que tanto esa persona como tú se sientan mejor. Vamos al intro y regresamos. Definitivamente es muy triste esa situación en donde ese ser que queremos y que amamos no nos recuerde. Pero vamos a ir un poquito más allá. A las personas, a la gran mayoría de las personas, la vejez le genera estrés. Es un tema del cual no les gusta mucho hablar y por ende tratan de hacer N cantidad de cosas para evitar algo que es inevitable, porque todos tarde o temprano vamos a llegar a ser viejitos. Pero ¿cuál es el punto? Una de las cosas que tenemos que identificar y que de repente ya han escuchado en otros videos míos es que uno de los tesoros más valiosos que tenemos nosotros es el tiempo. El tiempo es tesoro y si no aprovechas al máximo el tiempo, se te va la vida y no te das cuenta. Pero como bien decimos que el tiempo es tesoro, tenemos que tener también, al igual como tenemos nuestro dinero en el banco, tenemos que tener un lugar donde almacenar todo lo que vivenciamos en ese tiempo. Y eso se llama memoria. ¿Alguna vez te has imaginado perder la memoria o no recordar algo? ¿O de repente ya has vivenciado eso? ¿Se te olvidaron las llaves y te estresa? ¿O se te olvidó dónde dejaste el celular y te estresa? Yo viví una experiencia bien fuerte. Si ven un video que está en mi canal que se titula Regresando de la muerte, allí yo hablo de la experiencia que vivió uno de mis hermanos cuando yo salí de un estado de coma. Yo estuve en coma por 7 días. Y cuando yo salí de ese estado de coma, mi hermano se acerca y me saluda y yo no lo recordé, yo no lo identifiqué. Y lo traté como un extraño que se estaba acercando a mí. Eso para él fue un impacto tan fuerte que él no contuvo las ganas de llorar. Y por ende para mí también fue una situación bastante delicada porque yo supuestamente estaba en un sitio donde realmente no estaba, a una fecha donde realmente no era esa fecha y con personas que yo no conocía, por lo menos en ese instante. Entonces, la memoria es algo que realmente es importante para el ser humano porque es donde almacenamos nuestras vivencias. Es como la biblioteca, es como el banco. Allí tú llegas y puedes revisar cuáles han sido los movimientos o cuál es el libro que tú quieres leer o necesitas leer para determinada situación. Entonces, en ese proceso de la vida, a veces se nos olvida que la vida es cíclica, que es como una curva en donde empezamos en un punto abajo, vamos subiendo en donde está ese proceso evolutivo de aprendizaje, de desarrollo, de éxito y todo lo que represente ir hacia arriba. Y después poco a poco vamos bajando. Nuevamente llegamos a un punto en donde prácticamente repetimos ese proceso en el que estuvimos cuando recién estábamos en este mundo. Yo creo que una de las cosas más dolorosas y a las que la gente le teme más cuando hablamos de vejez es porque empezamos a ver cómo se va deteriorando poco a poco esa persona que representó fuerza para ti, que representó coraje para ti, que representó intención, determinación,
decisiones acertadas, independencia. Y cuando tú empiezas a ver cómo ese ser humano que amas empieza a deteriorarse, empieza a perder fuerza, a ir perdiendo su independencia, eso se queda grabado en tu subconsciente. Muchas personas no saben o no identifican realmente el por qué le temen a la vejez. Y es porque lo han visto ese proceso, así como los padres ven el proceso en sus hijos. Los hijos también los vemos en los padres. Vemos cómo van subiendo y empiezan a bajar. O en nuestros abuelos o nuestros tíos. Entonces, ese punto en el que tú vas a visitar o vas a hablar con tu papá o con tu mamá o con tu abuela o con tu abuelo y no recuerda ni siquiera tu nombre, es una situación fuerte, es una situación difícil. En estos días, conversando con una alumna, le pregunto por su mamá y me dice que estaba en esa situación. Y yo le pregunté que qué tan difícil era eso para ella y me dijo que era extremadamente difícil y doloroso. Y en estos días también, hablando con mi hermano que estaba visitando a mi papá, llega y me dice: hermano, hoy pasé un día extraordinario con papá y sé que lo disfrutó al máximo. Yo le veía la sonrisa en su rostro y eso me hacía feliz, a pesar que probablemente ahorita ya no lo recuerde. Cuando él dijo esa última frase de lo que me estaba diciendo, yo dije: wow, me impactó, y eso que no estuve allí compartiendo con ellos. Pero es fuerte. Entonces, el título del episodio de hoy es: no permitas que te olvide. Y se me ocurrió, probablemente no es una idea mía, pero me nació en ese momento de hacer algo. Y quiero compartirlo contigo. Y es lo siguiente. Ahora contamos con tecnología, ¿verdad? Que de una forma u otra permite que podamos estar cerca, aun cuando estemos lejos. Entonces, la idea es la siguiente: reúne a la familia y habla con la familia y dile: tengo la idea de darle cariño a ese familiar, papá, mamá, abuelo, tío, lo que sea, el que esté pasando por esa situación, de darle cariño todos los días, de darle ese cariño nuestro todos los días. Porque ese cariño les da felicidad, aunque no lo recuerden. Tengan presente que la memoria que generalmente pierden es la inmediata. Pero ellos sí tienen cierta cercanía a esa memoria que está por allá en aquellos archivos de esa biblioteca. Entonces, todos los días, esa persona que está cuidando a ese familiar se lo puede poner todos los días. Pero le quiero explicar cómo consiste la idea. La idea es que cada participante le grabe un video, que cada integrante le grabe un video sencillo, pero ese video debe contener alegría, debe contener emoción. Por ejemplo: hola papá, ¿cómo estás? Te habla Jorman, tu hijo. Quería saludarte y desearte un bonito y extraordinario día. Y tú sabes que en estos días estaba recordando una anécdota bien interesante. ¿Te acuerdas aquella vez que yo te dije: te paso buscando a las 5? Y tú te quedaste desde las 3 de la mañana despierto, porque sabes que yo soy muy estricto con la puntualidad, y si yo llegaba a las 5 y tú no estabas, te iba a dejar. ¿Recuerdas eso? En estos días estaba recordando precisamente eso. Papá, te amo. Que Dios te bendiga. Recuerda que te amo. Y ya, algo así. Envíale un mensaje o graba un video donde te presentes, donde digas: soy yo, tu hijo, soy yo, tu esposa, soy yo, tu sobrino, tu nieto. Porque recuerda que ellos no identifican en este momento quién eres. No importa la cantidad de veces que le tengas que decir que eres fulano, pues, porque de repente personas me dirán: Jorman, pero es su papá, es su mamá, es su abuela, sí, pero no lo recuerda. Entonces, el hecho de que te presentes de la forma como lo planteé en ese ejemplo que les acabo de grabar, pues ese nombre en algún momento le va a dar allá, por allá, donde esté. Y la anécdota, algo especial, algo gracioso que viviste con esa persona, debe ser alegre,
debe incluir una anécdota y debe ser corto y preciso para que todos puedan independientemente grabar su video. No necesariamente lo tienen que grabar en el mismo sitio. Ponte el tío en su trabajo, el sobrino en el gimnasio, la mamá en la cocina, donde esté. Y un video corto, pero que lleve el ingrediente principal, que es amor. Amor y alegría. Normalmente, cuando se vive una situación de ese tipo, el lenguaje es diferente. El lenguaje es calmado, lleva consigo tristeza, melancolía, añoranza. Ya esa persona tiene esos ingredientes. Le falta el ingrediente que le vas a dar tú en ese mensaje, que es alegría, que es felicidad, que es que te recuerdo con amor. Y saludar con el buenos días, o con el buenas tardes, o con el hola, ¿cómo estás? Porque la idea es que todos los días la persona que está cuidando a ese familiar tuyo se lo ponga y que lo escuche. Si de repente no tiene la opción porque no tienes un teléfono, esa persona no tiene un teléfono, grábenlo. Graban un audio y después lo editan y se lo envían, y que escuche todos los días ese audio. Esa es una forma extraordinaria de darle cariño a ese ser humano que es importante para ti. Por otro lado, esas personas, porque en este momento estamos hablando de lo beneficioso que puede ser para ti y de lo beneficioso que puede ser para la persona. Pero recuerden que esa persona está como perdida en un mundo que desconoce. Las personas que se acercan, de repente las recuerda y de repente no. Es decir, ellos están tratando de crear un mundo nuevo. Si tú puedes ser su ingeniero y su arquitecto, si tú puedes ayudarlo a crear ese mundo, ¿quién mejor que tú para hacerlo? ¿Quién mejor que tú para aportarle ese bloquecito, o esa dosis de cemento, o ese enchufe, o ese bombillito? Vamos a ayudar a crearle ese mundo nuevo. Yo te aseguro que vas a hacer un cambio gigante. No permitas que te olvide. Pon tu granito de arena y lo único que tienes que hacer es grabar un video. Estamos conscientes que hoy por hoy eso es común. Todo el mundo graba videos para TikTok, para Instagram, para Facebook, para YouTube, en su teléfono, y constantemente estamos pegados en el teléfono. Pues vamos a darle un uso con un concepto un poquito más diferente y bonito, porque le vamos a regalar diariamente a ese ser maravilloso que nos enseñó a caminar, que nos enseñó a hablar, que nos enseñó lo importante que es la vida, y que gracias a esos seres maravillosos somos los que somos hoy en día. Una cuota de cariño, una cuota de amor y un mundo diferente. Hagamos de ese mundo algo bonito, feliz y cargado de mucho cariño y amor. Esa es una idea. Si les parece excelente, háganla. Y si después de hacerla quieren compartirla conmigo, yo feliz y contento de poder disfrutar de esos videos en donde le regalaron una sonrisa a ese ser que tanto aman. Y si el objetivo, que es ir como que alimentando esa memoria corta, no se da, es decir, aún no los identifica, aún no los reconoce, pero que la visita, cuando los vea, de repente va a ser amena, va a ser diferente, no va a estar cargada de tanta tristeza. Y eso te va a ayudar a ti también a que cada día te involucres más con ese ser que forma parte de tu estructura y que en algún momento nos va a tocar a nosotros. Nosotros cargamos a nuestros bebés, después los agarramos de la manito, después los llevamos al colegio, le damos la comida en la boca, le decimos cómo deben ser para que sean mujeres y hombres de bien. Pero les tengo una noticia. Cuando empieza la curva, se repite la historia, pero a la inversa. Es a ti al que te toman de la mano, es a ti al que te llevan para que no te caigas y te dan comida en la boca. Que Dios me los bendiga. Recuerdan, hagan de su vida un verdadero arte de vivir. Bendiciones y hasta la próxima.
No olvides suscribirte, compartir, dale a la campanita, dale me gusta. Y si está bien para ti, los espero en Patreon. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Los quiero mucho. Hasta la próxima.